apartándose levemente del pacto. Bueno, a esta reflexión le he puesto este título porque últimamente he podido apreciar cómo está, como que corre un viento que está haciendo que algunos como que se aparten un poquito de la doctrina, sobre todo la del Nuevo Pacto, la del Nuevo Testamento. Y han querido introducir ciertas cosas que no son bíblicas como si lo fueran. Y este más o menos es la razón de ser que tiene esta pequeña reflexión. Primero quiero dejar en claro, bien en claro, que el libro de Enoc es un libro que no pertenece a la Biblia. Es más, es un libro que nunca ha pertenecido a la Biblia, porque por ahí escuché a un predicador decir o dar a entender que el libro de Enoc pertenecía al canon bíblico y había sido sacado de él por ahí por el siglo IV. Eso no es cierto, es mentira. El libro de Enoc nunca ha pertenecido a la Biblia. Punto. Y esto, como siempre digo, no es una pelea entre uno u otro, sino simplemente yo quiero dar las razones por las cuales puedo decir esto sin tener ninguna duda a equivocarme. En primer lugar, quiero decirles que el Nuevo Testamento, en grande, en una explicación muy global, así a primera vista, narra la vida y el ministerio, crucifixión y resurrección de Jesucristo, así como los eventos del cristianismo del siglo I en adelante. Y según he podido encontrar información, fue compuesto el Nuevo Testamento entre el año 50 y el año 100 después de Cristo. Es decir, ese Nuevo Testamento que tú tienes en tu casa fue redactado y formado como el Nuevo Testamento que tú conoces entre el año 50 y el 100 después de Cristo. En cuanto a la formación del canon del Nuevo Testamento, tuvo lugar, según otros escritos, entre el siglo I después de Cristo y se cerró. Es decir, 100 años después de Jesús se dio por cerrado el Nuevo Testamento. Punto. Con todos los libros, los 66 libros que tiene la Biblia en general y los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahí se cerró, en el siglo I, es decir, 100 años después de Cristo. Así que esa persona que anda diciendo por ahí que el libro de Enoc pertenecía al Nuevo Pacto y que por ahí por el siglo IV, es decir, el año 400 después, recién a los judíos se les ocurrió sacar ese libro porque se dieron cuenta que no era... Eso es mentira, no está en ninguna parte. Lo real de la situación, y si usted no me cree, y ojalá hiciera el trabajo que yo hice de buscar la información correspondiente, y usted se va a dar cuenta que los 27 libros que componen el Nuevo Testamento se fijaron como Nuevo Testamento y se cerraron en el año 100 después de Cristo, o sea, en el primer siglo. Ahí ya se sabía que ese era el Nuevo Testamento. Los mismos libros que usted tiene hoy día en su Nuevo Testamento. Nunca estuvo otro libro metido dentro del canon bíblico. ¿Me entiende? Así que eso de que el libro de Enoc perteneció, eso son puras mentiras. Hay gente que está entusiasmada por el libro de Enoc,
el cual yo he leído, a modo de información, por supuesto, y justamente hay cosas que son muy interesantes y que van acorde con la Biblia, ¿no? Van acorde con la Biblia, como los ángeles, los vigilantes que están en el segundo cielo, qué sé yo, y otras cosas. Pero eso no quiere decir que ese sea un libro bíblico, no es bíblico. Lo único bíblico que tiene el libro de Enoch es lo que sale en nuestra Biblia, en el libro de Judas, cuando hablan sobre un cierto párrafo o párrafos del libro de Enoch. Eso es lo único que yo puedo decir que este libro tiene de bíblico. Todo lo demás es información, eh, digamos que se puede acompañar, información que uno puede dar eh, como ilustrativa para darle fuerza a lo que dice nuestro Nuevo Testamento. Pero no por eso lo vamos a hacer parte o decir que fue alguna vez parte de nuestro Nuevo Testamento. El Nuevo Canon o el Nuevo Testamento fue formado por los apóstoles. ¿Por qué cree usted, querido hermano, que Jesús estuvo viniendo después de resucitado constantemente a reunirse con sus apóstoles y hablaba con sus apóstoles? ¿Qué cree usted que le entregaba Jesús a los apóstoles ahí? La doctrina. ¿Qué cree usted que le entregó? ¿Ah? Los apóstoles, mientras estuvieron vivos, se preocuparon de la redacción y de la formación total del Nuevo Testamento. Cada libro que está en nuestro Nuevo Testamento, cada carta, cada epístola, fue confirmada por los apóstoles o por uno de ellos. Y eso le daba validez como por ser parte del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento. No olvide usted que Juan fue el que escribió el Apocalipsis alrededor del año 98 después de Cristo. Y la iglesia ya tenía su canon ya casi completo, cuando recibió el último libro del Apocalipsis. Fue cuando los apóstoles entregaron el Apocalipsis que se completó el Nuevo Testamento. Ahí se cerró el Nuevo Testamento. Y eso fue a más tardar en el año 100 después de Cristo. Jesús puso a los apóstoles para que se preocuparan de dejar la doctrina. Por eso que la Biblia dice que nosotros obedecemos, nosotros nos guiamos por la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que Jesús le entregó a sus apóstoles la doctrina, la enseñanza verdadera. Y el trabajo de los apóstoles se hizo, los apóstoles murieron y ahí quedó cerrada la Biblia. Punto. Después, como fueron pasando los siglos, claro, el hombre fue inventando más cosas, adhiriendo cosas. Por ejemplo, por ahí por el siglo XVI, si no tengo mala memoria, se le puso a la Biblia los capítulos y los versos para poder hacer para ordenarla en cierta forma y poder dejarla un poquito más entendible, que podamos comprenderla y podamos estudiarla con mucha más facilidad. Y me parece que fue el hombre que hizo esto, se llamaba Stephen Langton, algo por ahí el nombre, Stephen Langton. Él fue el que le puso los capítulos y los versículos a nuestra Biblia, justamente para poder entenderla y estudiarla con mayor fluidez o ser más fácil su estudio. Y eso no le hace mal a la Biblia, es simplemente un orden que se le dio. ¿Me entiende usted? No le hace mal a la doctrina tampoco. Pero lo que quiero dejar en claro aquí
es que la conformación del Nuevo Testamento fue realizada por medio de los apóstoles. Fueron los apóstoles los que le daban la autoridad a los libros y a las epístolas para que pudieran ser parte del Nuevo Testamento, y esto se logró en el primer siglo. Así que no puede ser que venga un judío, por muy judío que quiera ser, que venga a contar la historia de que en el siglo IV, es decir, en el año 400 después de Cristo, ellos se dieron cuenta y que el libro de Enoc no pertenecía a la Biblia y lo sacaron de la Biblia. O sea, dando a entender que pertenecía alguna vez a la Biblia. Eso es mentira. Nunca ha existido. Todos los libros que nuestro Nuevo Testamento tiene, hoy los ha tenido desde su principio y fueron aprobados por los apóstoles. Y los apóstoles, amigo mío, no se iban a equivocar porque los apóstoles estaban siendo completamente conducidos por el Espíritu Santo del Dios bendito. Y punto. Ahora quiero recordarles un poquito cierta parte de nuestra Biblia, a la que tú tenés que hacerle caso, en lo que dice relación con la doctrina y la enseñanza. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina. ¿Cuál es esa? La Biblia, amigo. Hechos 5:28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Esto le decían los fariseos a los apóstoles que habían predicado la doctrina, la que tú tienes en tus manos hoy día, la que tú tienes en tu computador, la Biblia, el Nuevo Testamento. En Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, al Nuevo Testamento, la doctrina de los apóstoles, la que el Señor les entregó a los apóstoles para que nos entregaran a nosotros. En Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina extraña, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Esta es una advertencia. Hoy vamos a tener, como lo tuvieron aquí en el tiempo, en el primer siglo en adelante, gente que quería desviar a los creyentes de la doctrina verdadera. ¿Cuál? La que está en el Nuevo Testamento, en la Biblia. ¿Me entiende usted? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Que está pidiendo ahí que seamos firmes, estemos firmes, seguros, reteniendo la doctrina, lo que dice nuestro Nuevo Testamento. Y para terminar, quiero dejarles otros versos más en 1 de Timoteo 1:3, donde dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno a que no enseñen diferente doctrina, enseñanza. El libro de Enoc es una diferente doctrina, no está en la Biblia. Puede ser utilizado para adornar una enseñanza bíblica, por supuesto que sí. Pueden decir ustedes: en el segundo cielo hay un montón de ángeles caídos que son muy poderosos, porque la Biblia lo dice, que en el segundo cielo y en las regiones celestes está llena de huestes, de tronos, de principados. ¿Qué son esos? Son ángeles,
en distintas formas de ángeles. Y usted puede acompañar eso y adornarlo diciendo que en el libro de Enoc se habla de esos ángeles como los ángeles vigilantes. Los vigilantes caídos también llamados. Pero no puede decir usted que el libro de Enoc era de la Biblia, porque no era de la Biblia ni es de la Biblia. ¿Me entiende? Segunda de Timoteo dice, en el capítulo 4, verso 3 dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Este verso siempre ha sido ocupado con los charlatanes de la prosperidad, que les gusta robarle la plata a la gente, pero también se aplica a aquellas personas, muchos de ellos que sin quererlo, teniendo las mejores intenciones, quieren enseñar algo, pero lamentablemente le dan oído a cosas que no pueden hacer. Tú no puedes meter un libro no bíblico en la Biblia, porque el Nuevo Testamento se cerró en el siglo I, es decir, en el año 100 después de Cristo. Ahí se cerró la Biblia, ahí ya no se escribe más. No hay ningún ser humano que esté autorizado a escribir la Biblia, ni a agregarle libros, ni a quitarle, desde el año 100 después de Cristo. En Tito, capítulo 2, verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la que está en la Biblia. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Punto. ¿Me entiende usted? Punto. No, si usted no entiende estos versículos, amigo, yo no sé en qué mundo vive. La doctrina del cristiano es enseñanza de Jesucristo. Y Jesucristo tomó a 12 apóstoles. ¿Para qué crees tú que Jesús tomó a 12 apóstoles? ¿Cuál crees tú que fue el trabajo de los 12 apóstoles? ¿Quién comía con Jesús? Los 12 apóstoles. ¿Quién veía los mayores milagros que eran los 12 apóstoles? ¿A quién el Señor se le reveló como el Cristo? A los 12 apóstoles. Ellos fueron los que estuvieron más cerca del Señor, los que recibieron enseñanza. Incluso el mismo Jesús les dijo muchas veces, no les voy a decir esto porque ustedes no lo van a entender, pero después de que yo resucite lo entenderán. ¿Por qué? Porque después de que Él resucitó, estuvo por 40 días viniendo. ¿A quién venía a ver Jesús? ¿Venía a ver a la señora del negocio del frente? No, venía a ver a los apóstoles, ¿Para qué venía? ¿Que tú crees que venía a hablar de cosas estúpidas? No, venía a hablar de la doctrina, venía a explicarles sobre las dudas que ellos tenían y venía a enseñarles cómo ellos tenían que hacerse cargo de la doctrina de todos los seguidores de Jesucristo, los cristianos, lo que debíamos aprender, lo que debíamos saber. Por eso que ellos enviaron epístolas, por eso ellos enviaban cartas a distintas partes para que fueran leídas. Por eso que ellos le daban la autoridad a los libros que iban a aparecer en el Nuevo Testamento. Espero que me haya dado a entender en lo que he querido explicar. Lo he hecho de forma lo más brevemente posible porque esto da para mucho. Hay muchos versos más que te llaman a cuidar la doctrina, la enseñanza. La doctrina que fue impuesta, fue fijada por los apóstoles en el año 100 después de Cristo. Espero que esta información les sea de utilidad y que el Señor les bendiga en grande manera.